Vamos a empezar con el último módulo de este curso. En mi opinión, uno de los más interesantes porque aborda un poco más de la hemodiálisis clásica que conocemos todos, es ahondar en las siguientes alternativas que tenemos. Y empezamos en la primera ponencia con la doctora Carmen María Pérez Bailats, directora del Centro de Diálisis de Massamagrell, que nos va a hablar de una cosa muy importante, que es la hemodiálisis incremental. Bueno, quería agradecer a la Sociedad Valenciana de Nefrología el haberme invitado a dar la charla, y sobre todo a Iris. Voy a hablaros de la diálisis incremental, que es un ejemplo de medicina individualizada en un centro de diálisis. Para eso empezaré hablando primero de por qué es importante preservar la función renal residual, el concepto de la diálisis incremental y la experiencia en nuestro centro. Bueno, esta imagen es de Florencia, os la he puesto porque en 1975 se hizo un congreso donde Cambi presentó un trabajo con una pauta de diálisis que era de 3 sesiones, 4 horas cada día. Es la presentación o la ponencia que más impacto ha tenido en la historia de la hemodiálisis, porque más de 45 años después los pacientes se siguen dializando 3 días a la semana durante 4 horas sin tener en cuenta si son pacientes incidentes, prevalentes o si tienen función renal residual. O sea que nos subimos al carro, nos tiramos por la montaña sin mirar qué tipo de paciente es. Todo es hacer las 3 sesiones, ¿no? Es la pauta gold estándar. En los últimos 30 años se han hecho muchísimos estudios sobre adecuación, modalidad, frecuencia, porque de las modalidades de tratamiento renal sustitutivo es la que tiene mayor mortalidad, la hemodiálisis. Entonces, bueno, se han hecho estudios que van reafirmando esas 3 sesiones semanales, pues incluyendo el estudio EMO y algún otro estudio que sí que sugería beneficios de la hemodiálisis diaria. Entonces, los datos del DOPS nos informan que en España la mayoría de los pacientes se dializan 3 veces por semana, hay un 8% que se dializa más de 3 veces y solo hay un 1% con frecuencias menores. ¿Cuándo tenemos que empezar un paciente con la diálisis? Pues el inicio, según la Skadoki, forma parte del arte de la medicina, porque hay pacientes que empezarías la hemodiálisis cuando los ves que tienen edemas o que tienen sobrecarga hídrica o hiperpotasemia. Entonces, cada nefrólogo pues, decide, no hay un límite que digas a partir de este filtrado sí o sí y antes no, pues depende del paciente, ¿no? Con todo esto, aunque la mayoría de los nefrólogos opinan lo de las 3 sesiones semanales, hay estudios de Casino y Basile, sobre todo, en el que dicen que no se sabe cuál es el régimen óptimo porque se preguntan si esa práctica rutinaria de 3 sesiones podría ser dañina porque contribuye a acelerar la pérdida de la función renal residual. ¿Por qué es importante la función renal residual? Bueno, pues para empezar, juega un papel importante en la eliminación de fluidos y sal. El paciente que orina trae menos líquido a diálisis, como trae menos líquido, la ganancia es menor, disminuye las necesidades de ultrafiltración, entonces hay menor riesgo de hipotensión, menor riesgo de nefropatía isquémica y entonces va conservando la función renal residual. Pero es que además se producen los productos de degradación de las proteínas, de los hidratos de carbono, se unen a las enterobacterias en el intestino y forman productos como el indosilsulfato o el pecresol, que se conjugan en el hígado y entonces aquí se unen a la albúmina. Son las toxinas urémicas. Las toxinas urémicas, no sé si recordáis que se produce con ellas un aumento de mortalidad cardiovascular. Estas toxinas se llaman urémicas porque se eliminan por la orina, pero su origen está en el intestino. Y al unirse a la albúmina, solamente se pueden eliminar por secreción tubular, no se eliminan por los filtros. O sea, que aunque el filtro sea muy bueno, estas toxinas, si están unidas a albúmina, se van a quedar. Solamente se eliminarían si aún les funciona algo el riñón. Además, es importante porque el papel en la producción endógena de EPO y de vitamina D y mejora la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Pues por lo que hemos dicho, hay mayor depuración de solutos urémicos, mayor control de volumen y tensión, menor requerimiento de dosis de EPO, menor inflamación y de hipertrofia ventricular izquierda. Según las guías Skadoki del 2015, en pacientes con CRU significativos o con aclaramiento renal,
La dosis de diálisis se podría reducir siempre que el CRU se mida periódicamente, pero aunque más del 50% de los pacientes que empiezan diálisis presentan, bueno, que inician un tratamiento renal sustitutivo, presentan este CRU, muy pocos centros siguen esta recomendación. Y recordaros que Goch en el 1985 estableció con el modelo cinético de la urea que se podían conseguir dosis adecuadas de diálisis con 2 sesiones, pero bueno, no tuvo mucho éxito. Sabiendo que la función renal residual es importante, no se entiende cómo en las guías de diálisis no se habla de incremental, porque si la mayoría de los pacientes, o más del 50%, tienen función renal residual cuando empieza la hemodiálisis, ¿cómo no lo tienen en cuenta? Por ejemplo, las guías de peritoneal sí que se ve y las pautas van paralelas a la disminución de la función renal residual. Pero bueno, ya han empezado algunos estudios, como por ejemplo este del 2009, donde se veía que comparando 3 sesiones semanales con 2 sesiones, los que hacían 2 sesiones semanales tenían más producción de orina y las tasas de hospitalización eran menores. Hay trabajos del doctor José Luis Teruel, donde ve que si comparamos 2 diálisis por semana con peritoneal, la tasa de disminución de la función renal residual es similar en los dos. Y hay gran experiencia de autores americanos y de españoles en diálisis incremental y buenos resultados al empezar con 2 sesiones semanales, demostrando que se preserva la función renal residual en incidentes con tasa de supervivencia similar a la convencional. En la actualidad hay algunos autores, como Javier Deira o Miguel Suárez, que están realizando hemodiálisis progresiva, planteando la posibilidad de empezar con una sesión semanal. Os presento este estudio, que es el único estudio randomizado a nivel mundial para validar la incremental de inicio con una sesión por semana. Está hecho por españoles, por Javier Deira y Miguel Suárez, que le tengo que agradecer que me haya pasado su protocolo. Y han participado en este estudio hospitales como el Hospital de Manises, que está aquí el doctor Eduardo Torregrosa, que también me ha pasado algunas diapos, ¿vale? En este estudio se demuestra la no inferioridad en supervivencia por empezar con una sesión semanal. Además, mejora la calidad de vida porque mantienen la vida laboral y social más activa y la sensación de enfermedad menor hasta el trasplante. Esto es uno de los últimos trabajos publicados por el EUDIAL, donde Casino y Basile tienen como referencia a los autores españoles y se ve que tienen un interés especial en la incremental en pacientes incidentes porque preserva la función renal residual, mejora la calidad de vida. Vale. Entonces, ¿qué es la diálisis incremental? Pues una modalidad de diálisis que está adaptada a las necesidades del paciente. Al inicio de la diálisis, la dosis y frecuencia puede ser baja, pero conforme va disminuyendo la función renal residual, va aumentando la frecuencia y la dosis. Entonces, es una transición suave. No es que nos tiramos por la montaña como antes, sino que vamos poco a poco y la transición es desde los cuidados prediálisis y el manejo conservador hasta empezar una hemodiálisis convencional de 3 días por semana. Es importante, durante este tiempo, preservar la función renal, evitar cualquier sustancia o maniobra que pueda dañarla, porque es una medicina individualizada y de precisión, donde fijaremos una tasa de ultrafiltración máxima, mantendremos el bicarbonato oral, evitaremos la anemia, los nefrotóxicos y vamos vigilando la posible sobrehidratación de los pacientes, adelantándonos a cualquier descenso de diuresis. El paciente que normalmente orina trae poco peso, tiene poca ganancia interdiálisis, pero en el momento que trae más ya se despiertan nuestras alarmas porque es posible que esté dejando de orinar, ¿vale? Y bueno, nosotros ¿cómo nos planteamos el hacer incremental? Pues yo trabajo en B. Braun y es una multinacional, entonces todos los meses tienes que mandar unos reports, cuántos pacientes tienen la tensión así, cuántos pacientes tienen el KTV así, tienes que ponerlo. Entonces, me fijé en los KTVs y tenía pacientes que el KTV no llegaba a 1,4, pero eran pacientes que orinaban y que además eran incidentes y entonces nos planteamos, pues bueno, si no llega con ese KTV, pero es que no estamos midiendo el KTV renal, tendríamos que sumar los dos para ver realmente su KTV, ¿no? Entonces, con eso es con lo que empezamos a investigar, a ver en el mundo quién estaba haciendo esto y cómo lo podíamos medir. Os voy a presentar 4 tipos de pacientes que, bueno, entiendo que estarán en todos los centros más o menos representados y así os explico un poco que son los típicos pacientes que tienen diuresis residual, ¿vale? La primera es una abuelita de 78 años, vive sola, tiene buena adherencia y tiene una diuresis residual de 1.500 cada 24 horas. Esta paciente suele ser la que aguanta mucho tiempo
con la diuresis residual y le viene muy bien cuando le dices, no, solo vas a hacer un día o vas a hacer 2, que eso lo calculamos nosotros con unas tablas que ahora os explicaré. El segundo pues, es el paciente que empieza con 62 años, diabético, cardiopatía isquémica, un aneurisma abdominal, amputado, tiene una diuresis residual buena, pero ya sospechas que la ganancia interdiálisis va a ir disminuyendo y tienes que estar muy atento porque seguramente dejará de orinar y se cargará la función renal residual. Este es el típico paciente con una neuropatía obstructiva que está pendiente de una intervención de próstata, que tiene una diuresis residual de 2.300 o más y que en nuestra experiencia, una vez los operan de próstata, pues mejoran y, de hecho, hace 2 años enviamos a 2 pacientes otra vez a ERCA y aún están allí. O sea, salieron de diálisis y mientras orinaban esto, pues les hacíamos un día o 2 como mucho. Bueno, llegó a hacer un día y luego hacíamos una vez cada 15 días porque es que no necesitaba diálisis y nos coincidió justo con la pandemia. Entonces, claro, mandar a un paciente a ERCA en plena pandemia donde no podían entrar al hospital, pues al final pues venía al centro, le hacíamos la analítica y íbamos controlándolo así. Y la última es la típica paciente que orina un montón, que acaba la diálisis, lleva pañal y está empapado y dices, esta orina mucho pero no lo puedo recoger. Entonces le haces un KTV y te sale 2 y dices, esta señora de 45 kilos no le voy a hacer 4 horas de diálisis, pues le haré menos. Entonces esto se hace un poco a ojo, que es como se hacía antes de tener estos Excels, ¿no? Esta es la cara que se le queda a la familia del paciente cuando le dices, no, tiene que venir 3 días a la semana, 4 horas, porque dicen, es que nosotros tenemos nuestra vida. Entonces, no nos viene bien tener que parar el barco, bajar el hombre, hacer la diálisis, volver, porque cada uno, claro, tiene su historia, ¿no? Entonces, les explicas, no, todo paciente con una diuresis mayor de 500 mililitros 24 horas, le recogeremos la orina 24 horas, determinamos el CRU cada mes, lo evaluamos los datos con Speedy, que es una aplicación que tenemos, que es de Cassino y Basile, del UDIAL. Calculamos así la frecuencia de sesiones, la dosis y el flujo sanguíneo y determinamos después el KTV estándar para evaluar si cumplimos con esos objetivos. Así, simplificado, la prescripción de diálisis incremental se haría basado en el modelo de objetivo variable. Según el CRU, pues tendríamos ahí, por ejemplo, si tiene un CRU de 3 a 4,5, haría una sesión semanal, de 1,5 a 3 haría 2 sesiones. Cuando le dices al paciente, bueno, pues sí, mira, lo hemos calculado y puedes hacer un día a la semana. Pues bueno, la alegría de toda la familia, ¿no? Bueno, y de la paciente, claro, porque dice, voy a poder recoger a mis nietos, entonces tienes otra calidad de vida. Las ventajas de la incremental, pues preserva la función renal residual más tiempo, entonces pueden beber más líquido, hay mayor eliminación de medianas y grandes moléculas, permite mejorar la calidad de vida en términos de función social, salud mental y función cognitiva, permite que el paciente se haga responsable de su enfermedad y entiende que conforme el riñón se vaya secando va a tener que ir más veces a la diálisis. Presenta unas tasas de supervivencia iguales o superiores a la convencional. Y, además, se ha visto que hay mayor preservación del acceso vascular, pues hemos tenido alguna paciente que empieza diálisis, que aún orina y que lleva una fístula que aún no está muy desarrollada, entonces no es lo mismo pincharla 3 días a la semana que pincharla una, dejas descansar y tenemos un poquito más de margen. Hay beneficios en anemia, en inflamación y hay un impacto económico con menor costo del tratamiento, claro, y, además, menor frecuencia de hospitalizaciones. ¿Cómo medimos nosotros la función renal? Bueno, pues hay una aplicación desarrollada por el grupo UDIAL que se llama Speedy y utiliza las mismas ecuaciones que el Solute Solver y es un software donde nosotros metemos los datos. No, a ver, no sé cuál es el de la luz. Sí. Vale, pues metemos aquí los datos del paciente, ¿no? Pues yo qué sé, pues el tiempo, el intervalo interdialítico, pues aquí 3. El peso pre, el peso post, el tiempo de diálisis. Se van metiendo los datos y pones el tipo de dializador, te pregunta cosas también sobre el dializador y al final te sale el KTV estándar, te sale el CRU normalizado y las necesidades, o sea, qué KTV necesitarías para conseguir en una sesión 2 o 3. Y según el que cojas, pues ya te vas al tiempo, seleccionas un tiempo de diálisis y seleccionas el flujo también. Entonces, nosotros cuando llevábamos como 6 meses hicimos un pequeño estudio con los pacientes de Massama Grey y algunos de Villarreal.
De esos 86 pacientes elegimos 11 con una diuresis, pues eso, los que orinaban más de medio litro en 24 horas. A veces les preguntábamos, ¿cuántas veces has ido al baño, vas al baño normalmente? Y te dice, pues 3 o 4. Y dices, pues ya, este debe ser que sí. Le das el bote y ya lo acertamos. Pero si te dice, no, una, dices, pues no orinará medio litro de una vez. ¿Vale? Y bueno, a estos pacientes les hacemos una analítica mensual con orina de 24 horas, calculamos el CRUM, prescribimos la diálisis buscando un KTV estándar de 2-3 volumen por semana usando este programa y excluimos a los que no podían recoger orina, como la paciente esta que llevaba pañal, pacientes que tengan una ganancia interdiálisis mayor del 4% de su peso y los pacientes que estaban inestables. Y los resultados a los 6 meses vimos que se mantenía en todos la diuresis residual y el aclaramiento renal, que disminuimos la dosis de diálisis de forma significativa, mantuvimos la hemoglobina, el fósforo, el calcio, el bicarbonato y el potasio, y que nos sorprendimos porque encontramos que la albúmina había mejorado de forma significativa, porque mejora entonces el estado nutricional de los pacientes. No sabemos si porque vienen menos, comen más en su casa, porque claro, el venir a diálisis en el segundo turno te pierdes ya una comida, si estábamos en pandemia y no podían comer. Bueno, resumiendo, la función renal residual interviene en la eliminación de toxinas urémicas, en la eliminación de fluidos y sal, eliminación de fósforo y producción de eritropoyetina y vitamina D, mejorando la supervivencia de nuestros pacientes. No se sabe cuál es el régimen óptimo para los pacientes incidentes, pero se piensa que la práctica rutinaria de 3 sesiones sería dañina y contribuiría a acelerar la pérdida de función renal residual. Diálisis incremental significa que al iniciar la hemodiálisis en presencia de función renal residual sustancial, la dosis de esta y de su frecuencia pueden ser bajas y tienen que ir aumentando gradualmente para compensar cualquier disminución de la función renal residual. Es de primordial importancia enfocarse en la preservación de la función renal, evitando cualquier sustancia que pueda dañarla, implementando las intervenciones que puedan preservarla, porque es una medicina individualizada. Y los regímenes de hemodiálisis individualizados pueden mantener la función renal residual, conducir a una mejor calidad de vida sin comprometer la supervivencia a largo plazo y garantizar una medicina de precisión y un enfoque centrado en el paciente en la práctica nefrológica. Gracias. Gracias.